Este primer ejercicio nos dice: ¿cuál es el perímetro de un triángulo isósceles cuya base mide 6 centímetros y uno de sus lados iguales tiene 12 centímetros? Primero, recordemos que un triángulo isósceles es aquel que se compone de dos lados iguales y uno diferente. Es decir, si tenemos su base que mide 6 centímetros y uno de sus lados iguales es de 12, eso quiere decir que si este lado mide 12 centímetros, entonces el otro lado debe de medir también 12 centímetros. Ahora, recordemos que para calcular el perímetro de cualquier figura debemos de sumar la medida de todos sus lados, es decir, en este caso sumaríamos el lado 1 más el lado 2 más lo que mide el lado 3. De esta manera hay que sumar 12 centímetros más 6 centímetros de la base más 12 centímetros del otro lado, lo cual nos quedaría 30 centímetros. Es decir, que el perímetro mide 30 centímetros para este triángulo que corresponde al inciso A. Continuando, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué perímetro tiene un cuadrado de lado raíz de 2 centímetros? Lo primero que vamos a hacer es dibujar dicho cuadrado, recordando que los cuatro lados son iguales. Es decir, si nos dan la medida de raíz de 2 centímetros, eso quiere decir que este lado es igual a los otros tres. Ahora, si queremos calcular su perímetro, recordemos que el perímetro es todo el contorno de la figura y lo podemos calcular sumando los cuatro lados o, en este caso, para calcular el perímetro, como es un cuadrado, podemos multiplicar 4 por lo que mida el lado, es decir, 4 veces su lado. De esta manera tendremos que multiplicar 4 por lo que mide su lado, y el lado mide raíz de 2. Tendremos que multiplicar 4 por la raíz de 2. Ahora, para poder multiplicar, no podemos multiplicar 4 por 2. ¿Por qué? Porque el 2 está adentro de esta raíz cuadrada. Entonces esa raíz cuadrada nos impide que podamos multiplicar el 4 por 2. Entonces lo único que vamos a hacer es dejar expresado 4 raíz de 2. Ese sería el perímetro. Y le agregamos centímetros porque el perímetro lo estamos midiendo solamente en centímetros, que corresponde al inciso D. Avanzando, tenemos la pregunta número 3. Calcula el perímetro de un rectángulo cuyo lado pequeño mide 12 centímetros y el lado grande tiene 11 centímetros. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es dibujar la figura. Dibujamos este rectángulo y nos dice que su lado pequeño mide 12 centímetros, suponiendo que este es el lado pequeño, mide 12 centímetros y el lado grande tiene 11 centímetros. Este lado mide 11 centímetros. Entonces, si queremos calcular su perímetro, recordemos que tendremos que sumar todos sus lados. Es decir, hay que sumar lo que mide cada uno de sus cuatro lados. Empezando con este primer lado, sabemos que mide 12 centímetros también, porque debe de ser igual al otro, al que está enfrente. Entonces sumamos 12 centímetros más los 12 centímetros del otro lado, más ahora este lado que mide 11 centímetros, y el último lado también debe de medir 11 centímetros porque es igual al que está enfrente. De esta manera ya tenemos las cuatro medidas y haciendo la suma podemos sumar primero 12 más 12 que serían 24 y 11 más 11 que serían 22 y al último sumamos estas dos cantidades que sería 46. Es decir, el perímetro mide 46 centímetros que sería el inciso D. Continuando tenemos la pregunta número 4. Un círculo tiene un diámetro de 15 pulgadas, calcula su perímetro. Bueno, vamos a tomar este círculo y vamos a dibujar el centro. A partir de este centro sabemos que el diámetro es la línea que va de un extremo a otro extremo. Entonces su diámetro sería este de 15 pulgadas. Y ahora si queremos su perímetro, recordemos que para un círculo su perímetro es multiplicar el diámetro por pi. Es decir, solamente necesitamos la medida de su diámetro y multiplicarlo por pi. El diámetro en este caso mide 15 pulgadas y solamente lo vamos a multiplicar por pi, que es 3.1416. Solamente vamos a tomar estos dos decimales por ahora y podemos multiplicar 3.14 por 15, lo cual realizando toda la multiplicación nos quedaría 47.10. Es decir, que el perímetro sería igual a 47.10 y solamente lo medimos en pulgadas. ¿Por qué? Porque solamente es el contorno del círculo. Entonces la respuesta correcta sería el inciso A. No nos quedó el punto 12 de la misma manera porque solamente tomamos dos decimales con pi. Continuando tenemos el siguiente ejercicio. ¿Qué perímetro tiene un rombo que posee 2.48 centímetros por lado? Lo primero que vamos a hacer es dibujar dicho rombo de esta forma
recordando que los 4 lados que tiene también son iguales. Es decir, si esta medida que tiene de 2.48 centímetros es para este lado, va a ser la misma para los demás lados. Entonces, si queremos su perímetro, recordamos que el perímetro es todo el contorno, la parte de verde. Entonces, lo vamos a calcular multiplicando 4 veces lo que mide el lado. ¿Por qué 4 veces? Porque sería lo mismo si sumamos el lado, el lado 2, más el lado 3, más el lado 4. Es decir, suma sus 4 lados, pero como es la misma medida, podemos multiplicar 4 por la medida que tiene de 2.48 centímetros. Entonces, multiplicando 2.48 por 4, nos quedaría, sería 9.92. Es decir, que su perímetro será igual a 9.92 centímetros. Nuevamente centímetros porque es el contorno y las medidas están en centímetros, que corresponde al inciso B. Avanzando tenemos la pregunta número 6. ¿Qué área posee un pentágono de 152 centímetros de perímetro y apotema 15 centímetros? Lo primero que vamos a hacer es recordar que el pentágono tiene 5 lados, es decir, sería esta figura. Ahora, nos está dando aquí su perímetro. Recordemos que el perímetro es todo su contorno, todo el exterior de la figura. Sería la suma de todos sus lados. Es decir, sería todo esto de aquí. Y nos está dando su apotema, y su apotema es la línea que va desde el centro hacia uno de sus lados. Este sería el apotema. Y el área que nos interesa es todo lo que está adentro de color blanco. Y para calcular esta área, para cualquier figura a partir de 5 lados, hay que multiplicar su perímetro por apotema y luego lo dividimos entre 2. Entonces, en este caso, para el pentágono, su área va a ser igual a multiplicar la medida del perímetro. Y su perímetro nos dice el problema que mide 152 centímetros. Lo vamos a multiplicar por su apotema, que es de 15 centímetros. Y el resultado que nos quede de esa multiplicación lo vamos a dividir después entre 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la multiplicación del numerador de 152 por 15. Y realizando la multiplicación nos quedaría 2280. Ahora, este resultado lo tenemos que dividir entre el 2, porque es el 2 que está abajo. Y nuevamente ahora haciendo la división, la mitad de 2280 sería 1140. Es decir, que el área del pentágono sería de 1140 centímetros cuadrados, que corresponde al inciso D. Ahora, solo hay que recordar que el área siempre lo vamos a medir en las unidades que nos den el cuadrado. Es decir, si en este caso las medidas son centímetros, el área la vamos a medir en centímetros cuadrados. Avanzando con la siguiente pregunta nos dice: un hexágono tiene 216 centímetros de perímetro y su apotema es de 65 centímetros. ¿Cuál es su área? Lo primero que vamos a hacer es recordar que el hexágono tiene 6 lados y sería esta figura. Ahora, nos da su perímetro, que es de 216 centímetros y es todo su contorno o todo lo que está alrededor de la figura. Y nos da su apotema, que es de 65 centímetros y es la línea que va desde el centro hacia uno de los lados. Ahora, el área que nos interesa pues es toda el área o toda la parte de color verde que está dentro de la figura. Y nuevamente recordando la fórmula es, su área va a ser igual a el perímetro por el apotema entre 2. Es decir, debemos de multiplicar lo que mide el perímetro por lo que mide su apotema. En este caso el perímetro mide 216 centímetros y su apotema mide 65 centímetros. Después, estas cantidades las vamos a dividir entre 2. Primero debemos de multiplicar 216 por 65 porque es la parte que está arriba de la fracción, y el resultado que nos quede lo vamos a dividir después entre 2 o a la mitad. Entonces, primero multiplicando 216 por 65, todo esto sería igual a 14.040. Ahora este resultado dijimos que hay que dividirlo entre 2. Entonces 14.040 entre 2 sería igual a 7.020. Entonces su área de la figura sería de 7.020 centímetros cuadrados, que correspondería al inciso C. Nuevamente hay que recordar que si nos están pidiendo un área, en este caso el área va a ser medida en centímetros cuadrados
porque las medidas están en centímetros. Avanzando con la pregunta 8 nos dice, ¿qué área tiene el trapecio cuya base mayor es de 9 centímetros y 5 centímetros de base menor con una altura de 9 centímetros? Primero vamos a dibujar dicho trapecio, recordando que el trapecio es un cuadrilátero, es decir, tiene 4 lados, en donde contamos con una base mayor y una base menor. Su base mayor es la parte de abajo, la más grande, que será de 9 centímetros, y la base menor, para este caso, mide 5 centímetros. Ahora, su altura es la línea que va desde la base mayor hacia la base menor de forma perpendicular o de forma recta. Sería de 9 centímetros en este caso. Ahora, para calcular su área de un trapecio, debemos de sumar primero la base mayor más la base menor, y esto lo vamos a multiplicar por la altura. Después lo vamos a dividir entre 2. Es decir, primero vamos a sumar base mayor más la base menor, y el resultado lo multiplicamos por la altura entre 2. La base mayor mide 9 centímetros y la base menor mide 5 centímetros. Eso ahorita lo vamos a multiplicar por la altura, que también es de 9. Entonces, primero debemos de hacer la suma de las dos bases, lo cual sería 14, y el resultado lo vamos a multiplicar por 9, y después se divide entre 2. Entonces, primero multiplicando 14 por 9 sería igual a 126, y eso lo vamos a dividir entre 2. Es decir, 126 entre 2 sería igual a 63 centímetros cuadrados. El área la medimos en centímetros cuadrados porque las medidas están en centímetros. Como esta opción no aparece en ninguno de los incisos, lo vamos a agregar hasta el final, que esa tendría que haber sido la respuesta correcta, 63 centímetros cuadrados. Recordemos que el área la estamos midiendo en centímetros cuadrados porque son las medidas que tenemos. Continuando con la siguiente pregunta, nos dice, encuentra el área de un paralelogramo de base 14 centímetros y altura de 17 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es dibujar dicho paralelogramo, recordando que es un cuadrilátero o una figura de 4 lados en donde tiene dos parejas de lados paralelos, que sería de esta forma. Tenemos su base de 14 centímetros y su altura de 17 centímetros, que es la línea que va desde la base hacia la parte superior. Entonces, si queremos calcular su área, recordemos que el área es todo lo que está adentro de la figura, y lo único que vamos a hacer es multiplicar su base por altura. Es decir, ya tenemos estos dos lados, o estas dos medidas. Tendremos que multiplicar 14, que es la base, por la altura, que mide 17 centímetros. De esta forma, debemos de multiplicar solamente 14 por 17, lo cual, realizando la multiplicación, nos quedaría 238. Es decir, que el área sería 238 y son centímetros cuadrados porque las medidas están en centímetros y el área la medimos siempre en las unidades al cuadrado, que corresponde al inciso B. Avanzando tenemos la pregunta 10, que nos dice, un triángulo de 2 metros de altura tiene una base de 4.6 metros. Calcula su área. Como no nos dice qué tipo de triángulo es, vamos a dibujar cualquier tipo de triángulo, tomando en cuenta los datos que nos dan. Suponiendo que ese es el triángulo, tenemos las medidas de su altura y su base. Es decir, su altura es de 2 metros, que es la medida de color verde, y su base es de 4.6 metros, que es la medida de color rosa. Ahora, recordemos que el área de un triángulo se calcula multiplicando su base por su altura y dividiéndolo entre 2. Entonces debemos de multiplicar las dos medidas que tenemos, que es 2 y 4.6, y luego lo vamos a dividir entre 2. Entonces primero multiplicando 2 por 4.6 sería igual a 9.2, y eso lo vamos a dividir entre 2, lo cual nos quedaría igual a 4.6. Y esta medida sería en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque las medidas están en metros. Muy bien, y el área siempre la vamos a medir en las unidades al cuadrado, es decir, como son metros, el área va a quedar en metros cuadrados, que corresponde al inciso A, donde vemos que tiene metros cuadrados que corresponden al área. Avanzando con la pregunta número 11, nos dice, una esfera tiene 5 metros de radio, ¿cuál será su volumen? Entonces, nos está pidiendo una esfera, entonces vamos a dibujar dicha esfera. Recordemos que es una especie de círculo, pero con 3 dimensiones, que quedaría más o menos con esta forma. Nos dice que su radio es de 5 metros, es decir, es la línea que va desde su centro hacia uno de los puntos de afuera. Ahora, para calcular el volumen de una esfera,
lo que vamos a hacer es multiplicar 4 tercios por pi por su radio al cubo. Esta sería la fórmula. Y lo que necesitamos solamente es la medida de su radio, el cual es de 5 metros. Es decir, el volumen será igual a 4 tercios por pi, que vale 3.1416, por su radio, que es de 5 metros. Lo vamos a elevar al cubo. Es decir, ¿qué significa que esté al cubo? Que lo tenemos que multiplicar 3 veces por sí mismo. Es decir, 5 por 5 por 5, lo cual nos quedaría 125. De esta forma, tendremos que multiplicar 4 tercios por pi, que es 3.1416, y el resultado por 125, que fue el resultado de 5 al cubo. Ahora, primero vamos a multiplicar pi por 125, que es 3.1416 por 125, lo cual, realizando toda la multiplicación, nos quedaría 392.7. Es decir, el volumen será igual a 4 tercios por 392.7, porque fue el resultado de la multiplicación. Ahora, tenemos que multiplicar esta fracción por este número, y recordemos que para que podamos multiplicar fracciones hay que agregarle un 1 al otro número, y multiplicamos directo. Es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. De esta forma, primero tenemos que multiplicar 392.7 por 4 y después 3 por 1. Entonces, realizando la primera multiplicación, nos quedaría 1570.8, que es el resultado del numerador. Y abajo tenemos 3 por 1, que son 3. Ahora tenemos que dividir 1570.8 entre 3. Haciendo la división, nos quedaría 523.6. Es decir, todo el volumen sería igual a 523.6, y ahora el resultado lo medimos en metros cúbicos, porque las unidades que tenemos son metros, y el volumen siempre se mide en las unidades al cubo, que correspondería al inciso B o al inciso D. Aquí hubo un error y se repitió la misma respuesta, pero cualquiera de las dos sería correcta. Nuevamente, hay que tomar en cuenta que el volumen siempre lo vamos a medir en metros cúbicos, centímetros cúbicos o pulgadas cúbicas, de acuerdo con las medidas que tengamos. Continuando con la pregunta 12, nos dice: un cilindro de 14 centímetros de radio tiene una altura de 123 centímetros. ¿Qué volumen tiene? Lo primero que vamos a hacer es dibujar dicho cilindro, tomando en cuenta sus dos bases circulares y formando este cuerpo geométrico. Ahora, nos dice que su radio es de 14 centímetros. Recordemos que el radio es la medida que va desde el centro de una de las bases hacia cualquier punto. Y su altura es de 123 centímetros, que sería de esta forma. Ahora, nos pregunta su volumen. Recordemos que el volumen es todo el espacio que está ocupando una figura o un cuerpo. Y para el cilindro lo vamos a calcular multiplicando el área de la base por su altura. Es decir, tenemos que calcular primero el área de su base. Como su base es un círculo, vamos a calcular el área del círculo, recordando que para calcular el área de cualquier círculo tenemos que multiplicar pi por su radio al cuadrado. De esta forma, hay que multiplicar pi, que es 3.1416, por su radio, que en este caso mide 14 centímetros, al cuadrado. Entonces vamos a tener que multiplicar pi nuevamente, que es 3.1416, pero primero necesitamos el resultado de 14 al cuadrado, que recordemos se debe de multiplicar 14 por 14, que nos quedaría 196. De esta forma hay que multiplicar 3.1416 por 196. Entonces, realizando la multiplicación, el resultado sería 615.7536. Y esta medida, como es un área, la medimos en centímetros cuadrados, porque las medidas estaban en centímetros. Ahora, esta área la vamos a ocupar para calcular el volumen, donde tenemos que multiplicar 615.75 por su altura, que era de 123 centímetros. Entonces, solamente tenemos que multiplicar 615.75 por 123. Entonces, realizando esta multiplicación aparte, el resultado que vamos a obtener va a ser de 75.737.52.
Y dado que estamos midiendo el volumen, se queda como centímetros cúbicos porque las medidas estaban en centímetros, que corresponde al inciso C. Es muy importante identificar nuevamente que si son centímetros cúbicos estamos calculando el volumen. Avanzando con el ejercicio número 13 nos dice: encuentra el volumen de un cono que tiene un radio de 2 metros y mide 5 metros de altura. Lo primero que vamos a hacer es dibujar dicho cono, tomando en cuenta que su base es un círculo y tiene un pico o una cúspide hasta arriba. Nos dice que su radio es de 2 metros, es decir, este radio va desde el centro hacia cualquiera de los puntos del círculo y su altura es de 5 metros, es decir, esta sería su altura de 5 metros. Ahora, para calcular su volumen, recordemos que el volumen es todo el espacio que está ocupando. Y para un cono, su volumen lo vamos a calcular siguiendo la siguiente fórmula, que es el volumen es 1/3 por pi por su radio al cuadrado por la altura. Entonces, solamente hay que cambiar los valores. 1/3 lo vamos a multiplicar por pi, que es 3.1416, por el radio, que mide 2 metros, es la línea de verde, y lo tenemos que elevar al cuadrado. Después vamos a multiplicar por la altura, que es de 5 metros. De esta forma tendremos que hacer esas tres multiplicaciones. Lo primero que vamos a realizar es 2 al cuadrado, que recordemos que 2 al cuadrado es multiplicar 2 por el mismo, y sería 2 por 2 son 4. El volumen va a ser igual a 1/3 por pi, que era 3.1416, por el resultado de 2 al cuadrado, que fue 4 por 5. Aquí podemos multiplicar primero 3.1416 por 4 y luego por el 5, o primero 4 por 5, que sería 3.1416 por 20, porque primero multiplicamos 4 por 5. Ahora tenemos que multiplicar aparte 3.1416, que era pi, por 20. Entonces, realizando aquí esta multiplicación, obtenemos 62.8320. Entonces, sustituyendo el valor, nos quedaría 1/3 por 62.832. Y esto, recordemos, para multiplicar fracciones tenemos que agregar un 1 abajo y multiplicamos directo. Es decir, 1 por 62.832 se queda igual, y 3 por 1 será igual a 3. Ahora tenemos que hacer la división de 62.832 entre 3. Entonces, realizando la división, obtenemos el resultado de 20.944. Entonces ya tenemos el resultado del volumen. El volumen será igual a 20.944 y sería en metros cúbicos. ¿Por qué? Porque las unidades que tenemos son metros y el volumen siempre se va a medir en las unidades al cubo, que correspondería al inciso D. Vemos que aquí tenemos los metros cúbicos que corresponden al volumen. Continuando con la pregunta siguiente, nos dice: un cubo cuenta con 15 metros por lado. ¿Qué volumen tiene? Lo primero que vamos a hacer es dibujar dicho cubo, recordando que todos sus lados son iguales, y quedaría de esta forma. Ahora nos dice que mide 15 metros por lado, es decir que si este lado mide 15, los demás lados son iguales. Este lado sería su ancho o su profundo sería 15 y su altura también sería de 15. Entonces, para calcular su volumen, lo único que vamos a hacer es multiplicar sus tres medidas de lado por lado por lado, o elevar la medida de lado al cubo, porque se está multiplicando 3 veces. Es decir, vamos a multiplicar 15 al cubo, y esto significa que hay que multiplicar 15 por 15 y el resultado otra vez por 15, es decir, el 15 3 veces. Entonces, realizando las multiplicaciones, primero multiplicando 15 por 15, el resultado sería igual a 225. Esto ya quedó, entonces ahora tenemos que volver a multiplicar 225 por 15 otra vez para que sean las 3 veces, y el resultado que vamos a obtener sería de 3.375. Entonces su volumen sería igual a 3.375 y son metros cúbicos porque las medidas que teníamos son metros y corresponde al inciso B.
Nuevamente, los metros cúbicos siempre van a corresponder al volumen. Por último, tenemos la pregunta número 15. Calcula el volumen contenido en un prisma rectangular de 5 pulgadas de ancho, 6 pulgadas de alto y 2 pulgadas de largo. Lo primero que vamos a hacer es dibujar dicho prisma rectangular, recordando que si es un prisma debe de tener dos bases iguales, que en este caso van a ser rectángulos, y las caras de alrededor también van a ser rectángulos. Quedaría de esta forma. Ahora, sus 5 pulgadas de ancho serían esta medida de aquí, de color verde. Las 6 pulgadas de alto tenemos su altura y 2 pulgadas de largo, que sería el lado de enfrente o la medida de enfrente. Ahora, si queremos calcular su volumen, es el espacio que está ocupando o el espacio que tiene dentro. Este volumen va a ser igual a multiplicar sus tres medidas, largo por ancho por su altura. Es decir, tenemos que multiplicar lo que mide su largo, que en este caso es de 2, por su ancho, que es la medida de color verde de 5 pulgadas, y por su altura, que es de 6 pulgadas. Ahora, solamente multiplicando 2 por 5 sería 10, y luego 10 por 6 sería igual a 60. El resultado serían 60 pulgadas cúbicas, porque el volumen siempre lo medimos en las unidades al cubo. Como las medidas que teníamos eran pulgadas, por eso el volumen debe de quedar con las mismas pulgadas al cubo, que corresponde al inciso A. Nuevamente, hay que ver que siempre que tengamos un volumen o nos pidan un volumen, las unidades deben de ser al cubo.